Nazismo y comunismo. Las verdaderas cifras del terror tras la histórica condena de la UE el 19 de septiembre, el Parlamento Europeo igualó oficialmente los asesinatos en masa, genocidios y deportaciones de ambos regímenes durante el siglo XX. Stalin, derecha, estuvo en el poder cerca de 30 años. Hitler, 12. Ambos murieron en el cargo / 100 años de la ejecución de Rosa Luxemburgo, la comunista discrepante con la Revolución Rusa ABC. El resultado fue aplastante: 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones. El pasado 19 de septiembre, la Unión Europea situó oficialmente al comunismo al mismo nivel que el nazismo, tras aprobar una resolución en la que se condenó que ambos regímenes cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Historia última hora. La Guardia Civil sostiene que la trama del caso Azud pagó al PSOE valenciano más de 1 millón de euros en comisiones nazismo y comunismo. Las verdaderas cifras del terror tras la histórica condena de la UE el 19 de septiembre, el Parlamento Europeo igualó oficialmente los asesinatos en masa, genocidios y deportaciones de ambos regímenes durante el siglo XX. Stalin, derecha, estuvo en el poder cerca de 30 años. Hitler, 12. Ambos murieron en el cargo / 100 años de la ejecución de Rosa Luxemburgo, la comunista discrepante con la Revolución Rusa ABC. Israel Viana. El resultado fue aplastante: 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones. El pasado 19 de septiembre, la Unión Europea situó oficialmente al comunismo al mismo nivel que el nazismo, tras aprobar una resolución en la que se condenó que ambos regímenes cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Comunismo y nazismo es lo mismo. Por Ramón Pérez Maura, los europarlamentarios pedían, además, que todos los Estados miembros hagan una evaluación clara y basada en los crímenes y actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi. A pesar de su trascendencia histórica, esta resolución ha pasado desapercibida para la gran mayoría de los medios de comunicación, lo que resulta curioso si tenemos en cuenta que dicha comparación ha sido un debate recurrente entre los historiadores más prestigiosos del mundo desde la caída de la URSS hace 3 décadas. En 1995, por ejemplo, el periodista polaco Ryszard Kapuscinski llegó a la siguiente conclusión en su libro El Imperio Anagrama: si podemos establecer la comparación, el poder destructor de Stalin fue mucho mayor. La destrucción realizada por Hitler no duró más de 6 años, mientras que Stalin empezó su terror en los años 20 y llegó hasta 1953. Su poder se mantuvo 30 años y la maquinaria de terror se prolongó mucho más. No es que Hitler fuese mejor, pero no tuvo tanto tiempo. No hay que olvidar que a Lenin ya se le responsabiliza antes de 3 millones de muertes, desde que tomó el poder en 1917 hasta su salida en 1924, sin incluir las registradas en la Guerra Civil. Libro negro del comunismo. El debate alcanzó su punto álgido en 1997, con la publicación del Libro negro del comunismo a raíz del 80 aniversario de la Revolución de Octubre. Fue redactado por un grupo de historiadores bajo la dirección del investigador francés Stéphane Courtois, que se esforzó por hacer un balance preciso y documentado del verdadero coste humano del comunismo. Se apoyó en la información desclasificada de los archivos de Moscú y estableció un cómputo final sobrecogedor: 100 millones de muertos, 4 veces más que la cifra atribuida por estos mismos autores al nacionalsocialismo de Hitler. El balance no fue una revelación, a pesar de todo. Numerosos investigadores ya se habían interesado en los años previos por los Gulag, las hambrunas provocadas por Stalin en Ucrania y las deportaciones masivas de los disidentes del régimen soviético. En 1989, el politólogo Zbigniew Brzezinski ya había establecido los muertos del régimen soviético en 50 millones, en su obra El Gran Fracaso: Nacimiento y muerte del comunismo en el siglo XX. Robert Conquest, cuyos trabajos sobre la Unión Soviética le convirtieron en una autoridad, estimó 40 millones de víctimas, sin contar a los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1987, Rudolf Rummel, de la Universidad de Hawaii, dijo que la URSS había matado a 61,9 millones de personas entre 1917 y 1987. Mientras que el historiador ruso y premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, en el segundo volumen de su Archipiélago Gulag de 1973, cifró el número de víctimas de la represión en 88 millones. La idea de que se pueda comparar a ambos regímenes ha sido siempre rechazada con indignación por los comunistas. De hecho, incluso el Grupo Socialista Europeo, en el que se encuadra el PSOE, presentó una propuesta distinta a la resolución finalmente aprobada, en la que se evitaba mencionar al comunismo y los crímenes cometidos en su nombre en la condena.
Es probable que los nazis también hubieran rechazado con igual indignación esta declaración pública, pero no hay que olvidar que esta equiparación ya fue establecida en la primera mitad del siglo XX por autores tan importantes y dispares como George Orwell, Simone Weil, Marcel Mauss, Bernard Shaw, el Nobel de Literatura André Gide y socialistas rusos convencidos como Víctor Serge. Hay muchos historiadores que, incluso, defienden que el nazismo no podría explicarse sin la existencia previa del comunismo. Exterminio racial o político. Una de las diferencias más notables entre ambos es que los gulags soviéticos se emplearon para castigar y eliminar a los disidentes políticos soviéticos, con el objetivo de transformar lo más rápido posible las estructuras socioeconómicas del país e impulsar la colectivización y la industrialización. Los nazis, por su parte, emplearon sus campos de concentración para el exterminio de la raza judía, principalmente. El balance más desolador de este último fue hecho público hace 2 años por el Holocausto Memorial Museum de Washington, a través del proyecto Enciclopedia de Campos y Guetos. El resultado fue un mapa de 42.500 campos de concentración, guetos y factorías de trabajos forzados que provocaron entre 15 y 20 millones de muertos o internados. En su mayoría fueron judíos, pero también integrantes de otros grupos perseguidos por el nazismo, como los gitanos y los homosexuales. Las cifras son más altas de lo que originalmente pensamos, aseguró el director del German Historical Institute de Washington, Arnold Berghoff. Sin embargo, el cómputo de la mayoría de estudios hechos desde 1945 era de 6 millones. Ese mismo año, el Instituto de Asuntos Judíos de Nueva York ya situó los muertos entre 5.659.600 y 5.673.100. Una cifra similar a la que fue revelada antes por William Otto, antiguo miembro de las SS, que declaró que fue usada por Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, en 1944. A la luz de estas cifras, Courtois estableció otra diferencia importante que parece haber sido resarcida con la presente resolución. Habría que reflexionar sobre el régimen que a partir de 1945 fue considerado como el más criminal del siglo y un régimen comunista que, hasta 1991, ha conservado toda su legitimidad internacional y que hoy está en el poder en varios países y mantiene adeptos en el mundo entero.